Ay, doctor, buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar, compañeros, con nuestra barra académica de manera habitual y vamos a iniciar entonces pues con una nota previa, y es que con los diferentes coordinadores académicos, el doctor Luis Fernando Aguirre y la doctora Hilda Estrid Carvajal, pues hicimos un plan de trabajo, y dentro de este plan de trabajo pues uno de los temas que se consideró que era importante abordar era el de la inasistencia alimentaria, el delito de inasistencia alimentaria. Obviamente pensando mucho en nuestros compañeros que se encuentran en penal municipal, en los que pues, se encuentran asignados a los jueces penales municipales, y tenemos pues claro que dos de los delitos que con mayor frecuencia van a enfrentar serán siempre el delito de inasistencia alimentaria y el delito de el delito de inasistencia alimentaria y el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, pues empezamos a abordar estos dos comportamientos delincuenciales que pues, aquejan, digámoslo, el interés de nuestros compañeros de estas unidades, y por qué no, pues a pesar de que no sea uno de aquellos delitos que vamos a evaluar con frecuencia, siempre es bueno volver frente a este tipo de situaciones. Púsenme un segundo de manera preliminar, que veo que alguien está escribiendo que sí hay barra. Entonces, un segundito, comparto esto. Entonces vamos a abordar el concepto de la familia como bien jurídico tutelado en primer lugar, porque pues obviamente todo el tema de la inasistencia alimentaria se encuentra dentro de aquellos delitos que afectan este bien jurídico tutelado. Y a partir de ahí, pues sí vamos a descender específicamente al margen de protección o al marco de protección en lo que tiene que ver con el delito de inasistencia alimentaria. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál es el fundamento constitucional del desarrollo de la protección de este bien jurídico tutelado. ¿Esto por qué es importante? Porque naturalmente siempre que nosotros estemos hablando de un desarrollo de un bien jurídico tutelado, pues lo hacemos en punto a lo que tiene que ver con el fundamento constitucional. El artículo 5 de la Constitución Política establece pues, que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de todo tipo de persona. El artículo 13, que nos habla de que toda persona es libre e igual ante la ley y va a recibir igual tipo de protección sin que pueda ser objeto de ningún tipo de discriminación en razón a las condiciones de sexo, raza, familia, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. Y el Estado tiene que promover todas las condiciones para que la igualdad sea efectiva. Aquí siempre nos vamos a encontrar con esa dicotomía de lo que es la igualdad real y lo que es la igualdad formal. Y lo que existe pues en nuestro Estado es una igualdad de oportunidades en lo que tiene que ver con la distinción que se puede desarrollar en el marco de las actividades del ciudadano. El Estado tiene que proteger a las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, y esto pues tiene todo su desarrollo en lo que tiene que ver con las instituciones de marginalidad, ignorancia, pobreza extrema, etc. El artículo 33 de la Constitución pues nos habla de que nadie puede ser obligado a declarar frente a aquellas personas que nos unen vínculos de íntima solidaridad, entre ellas la familia. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañera o compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, y esto pues implica entonces que la persona no puede ser utilizada como órgano de prueba sin su consentimiento en aquellos eventos en donde pues existe un vínculo de solidaridad. Cuando tengamos el acceso a la sentencia de Aida Merlano, pues será interesante mirar los alcances de ese derecho de la íntima solidaridad y lo que puede ser objeto de, digámoslo, ataque por vía estatal a una persona que, a sabiendas de que existe un comportamiento que eventualmente podría ser reprochable contra su madre, pues decide de alguna manera contribuir en el desarrollo del mismo. Sin embargo, pues tendremos que esperar a conocer el texto de la decisión para poder llegar a algún tipo de conclusión. El núcleo de la sociedad es la familia.
Y el artículo 42 de la Constitución establece pues que precisamente la familia es el núcleo de la sociedad y se constituye de la visión tradicional del artículo 42 por la decisión libre de un hombre y una mujer para contraer matrimonio y que de esta forma pues existe entonces ese núcleo social. Hoy en día entendemos que el concepto de familia ha evolucionado, ha existido una apertura constitucional a los derechos de la familia y vamos a observar cómo hoy se protege el matrimonio igualitario y que el concepto de familia deja de ser ese concepto de familia tradicional constituida única y exclusivamente por la decisión de un hombre y una mujer de conformar lazos de unión permanentes y de procrear. Pero cualquiera sea la visión que tengamos de la familia, esa relación se basa en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja, en el respeto recíproco y en la decisión de generar entonces una unión basada en los principios constitucionales que alientan toda forma de relación humana. Se castiga y se reprime entonces cualquier forma de violencia al interior del núcleo familiar. Se establece entonces que la familia como núcleo de la sociedad es la que erige el primer concepto de corresponsabilidad en lo que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes y que establece entonces un apoyo del Estado en esa decisión libre sin que pueda existir interferencia ajena en contra de ellos. ¿Por qué hablamos hoy de que no existe entonces una única visión de la familia? Porque ha existido una apertura constitucional a esos derechos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con las decisiones C7, C577 del 11, C886 del 10, SU214 del año 2016 y particularmente en esta última, pues se establece que existe la obligación de que el Estado garantice los matrimonios igualitarios y las uniones igualitarias. Y de ahí entonces que si el Estado no regula, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pues todos los notarios en Colombia se encuentran en la obligación de establecer la posibilidad de que se generen ese tipo de relaciones. En lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales, pues ya se ha ratificado en Colombia de todo tipo de maneras que la unión de un hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer o cualquier tipo de unión que constituya entonces la manifestación libre de dos personas de realizar entonces ese proceso de constitución de familia, pues es protegida patrimonialmente. Y obviamente pues ya existen los derechos de adopción. Ya al menos se establece que no puede discriminarse una pareja del mismo sexo en razón a estas circunstancias y que tiene que darse todo el proceso de adopción sin que puedan ponerse trabas al respecto. Pues esto implica entonces, como lo hemos venido diciendo, una apertura a los derechos constitucionales de la familia, de las parejas del mismo sexo y de otro tipo de aspectos que hemos observado. Por favor, compañeros, verifiquemos micrófonos. ¿Usted hay alguien que tiene su micrófono encendido? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues precisamente como lo estableció la Corte en la sentencia T070 del año 2015, pues el pluralismo y la evolución de las relaciones humanas en Colombia tiene como consecuencia la formación de distintos tipos de familias, diferentes a aquellas que se consideraban tradicionales, como era la familia biológica, por lo que es necesario que el derecho se ajuste a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones familiares en donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino por situaciones de hecho, los cuales surgen en virtud de lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia. ¿Esto por qué es importante? Porque de alguna manera nos está diciendo el aparato constitucional o el intérprete de la Constitución, hombre, lo que importa ya no es la visión tradicional de lo que es una familia, sino la apertura constitucional que se le está dando a este tipo de figuras. Ya no estamos hablando única y exclusivamente de esa familia de naturaleza biológica que antes existía, sino que familia es pues esa decisión de conformar esos bloques y la relación de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia. El artículo 43 de la Constitución establece que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. El Estado tiene la obligación entonces de apoyar de manera clara a la mujer como hombre cabeza de familia. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial de los niños, son fundamentales. Tienen la característica de ser prioritarios en el Estado
se debe reprimir entonces toda forma de violencia física o moral en contra de niñas, niños y adolescentes. El Estado, la familia y en principio, en su orden, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la asistencia y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dando lugar entonces a que todos tengamos algún tipo de responsabilidad en junto a ellos. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los otros individuos de nuestra sociedad y se establece entonces la obligación para el Estado de prevenir y de reprimir toda forma de violencia en contra de los menores de edad. Aquí aparece entonces el principio de corresponsabilidad en el artículo 46 de la Constitución. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán por la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y comunitaria. Y el Estado garantiza pues la seguridad integral y subsidio alimentario en el caso indígena. Entonces aquí encontramos todo lo que es, digamos, el fundamento constitucional de la prevención y de la represión de los delitos que afectan a la familia. Y nos encontramos entonces que precisamente en el Código Penal, en el título sexto, pues vamos a encontrarnos los derechos en contra de, o los delitos que van a reprimir los comportamientos que atenten contra la familia. Y nos encontramos entonces con 6 capítulos, uno de ellos derogado. El capítulo primero, el delito de violencia intrafamiliar, que vamos a encontrar dentro de los delitos de violencia intrafamiliar: 1, la violencia intrafamiliar; 2, el maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años; 3, el maltrato mediante la restricción de la libertad física; y 4, el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Entonces noten que pues precisamente el texto constitucional nos dice: las personas mayores de 60 años tienen una especial protección, la libertad de los individuos es objeto de protección, los niñas, niños y adolescentes merecen un ambiente sano, un ambiente entonces donde se garantice sus derechos que resultan prevalentes. El capítulo segundo pues nos habla de la mendacidad y tráfico de menores. Este artículo fue derogado por la ley 747 del año 2002, pero existe un aspecto importante, no lo vamos a abordar hoy, simplemente como dicho de paso. El artículo 93 de la ley 1453 del año 2011 establece pues una conducta típica de mendacidad en materia de menores de edad, y a pesar de que no está ahí dentro del capítulo segundo del código, del título sexto del Código Penal, pues es una conducta delictiva que tiene que ser objeto de análisis por parte de nosotros. En el capítulo tercero nos encontramos la adopción irregular, en el capítulo cuarto específicamente la inasistencia alimentaria y la malversación y dilapidación de los bienes familiares, en el capítulo quinto el incesto y en el capítulo sexto la supresión o alteración o suposición del estado civil. Aquí, como dicho de paso, pues la suposición, alteración o supresión del estado civil realmente no debería ser considerado un delito en contra de la familia, sino un delito en contra de la fe pública, no por cuanto se genere entonces la supresión, alteración o suposición del estado civil, se pierde la filiación. Aquí estaríamos en presencia de un delito contra la República. En las diapositivas vamos a dar un salto, por obvias razones, pues no nos convoca el día de hoy analizar el tema de violencia intrafamiliar. Esto lo hicimos en una barra completamente diferente y vamos a entrar en el análisis puntual del delito de inasistencia alimentaria. Y lo primero que debemos advertir es que precisamente la inasistencia alimentaria es un delito en contra de la familia, no es un delito en contra del patrimonio económico, y a ello pues debemos someter nuestro análisis. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el artículo 233, que ha sido modificado por el artículo primero de la ley 1181 del año 2007? El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo pena de prisión de 32 o 72 meses y multa de 20 a 30 a 37.5 salarios mínimos cuando la inasistencia se cometa en contra de un menor. El parágrafo primero se condiciona exequible, es condicionado
en su exequibilidad por parte de la Corte Constitucional y existe una parte tildado de inexequible. Entonces, ¿qué se entiende por compañero permanente o compañera permanente? Entonces nos decía únicamente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. En este caso, la sentencia C029 del año 2009, pues entiende que la expresión compañero o compañero permanente también aplica para las parejas del mismo sexo. Pero en la parte que nos dice que la unión marital de hecho tiene que darse durante un lapso no inferior a 2 años, es tachada como inexequible por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C798 del año 2008, en razón a que el factor de la temporalidad aplica para la declaración de la unión marital entre compañeros permanentes, pero lo realmente relevante es la generación de esa voluntad de la pareja de conformar esa familia. Y cuando se conforma entonces esa voluntad de la pareja de constituir una familia, pues el concepto de la unión temporal no deberá necesariamente ser declarada en esta forma, sino que efectivamente pues ya existirá. El concepto de los 2 años es una circunstancia que nos servirá para la oponibilidad o para la declaración de derecho frente a terceros, pero no constituye en sí mismo uno de los elementos de la estructura típica. Y nos dice el parágrafo segundo de la norma que en los eventos de inasistencia alimentaria, pues resultará aplicable el principio de oportunidad. Esto será importante para el análisis que vamos a hacer en breve. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de la inasistencia alimentaria o cuáles aspectos debemos analizar? Primero, que se trata de un delito de peligro. ¿Qué significa que sea un delito de peligro? Que no implica necesariamente la producción de un resultado o que no se reprime la producción de un resultado. ¿Qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, en los delitos de resultados siempre tiene que existir la lesión o la efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado, a diferencia de lo que sucederá con los delitos de peligro. En un delito de homicidio, por ejemplo, tiene que existir efectivamente la lesión o puesta en peligro del bien jurídico para que por lo menos podamos considerar que existe una tentativa de homicidio. Pero en los delitos de peligro o en los delitos de mera conducta, pues nunca podremos predicar la existencia de la tentativa, porque lo que se reprime precisamente es la mera ejecución del comportamiento delincuencial sin que exista la necesidad de que se afecte o no el bien jurídico tutelado. Implicaciones prácticas de esto que estoy sosteniendo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el menor de 12 años del cual yo soy padre tiene unas circunstancias económicas inclusive mejores que las mías, pero yo me sustraigo sin justa causa de proporcionarle los alimentos a ese menor de edad? Entonces no se va a juzgar que este menor se encuentre en mejores condiciones económicas familiares que yo. Lo que se va a juzgar es el incumplimiento del deber que como padre tengo y haberlo realizado sin justa causa, afectando el bien jurídico tutelado familia, porque no se protege el patrimonio económico, se protege la familia. Entonces, este es un delito de peligro. Lo que se reprime es el comportamiento del sujeto activo, sin importar que se haya producido o no un daño efectivo al bien jurídico tutelado. Se trata de un delito de ejecución permanente, es decir, que desde el momento en que se realiza o en el momento en que se produce la omisión hasta el momento en que se delimita el hecho jurídicamente relevante, estamos hablando de la realización del comportamiento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2007 hasta el 1 de mayo del año 2008, fecha en la que se formula la imputación, se viene incumpliendo con el deber alimentario? Pues entonces estaremos planteando que la conducta se realizó entre el 1 de mayo del 2007 y el 1 de mayo del año 2008. Y por lo tanto, para efectos de la contabilización del término prescriptivo del ejercicio de la acción penal, pues tendremos como último comportamiento el de 1 de mayo del año 2008. A diferencia de lo que sucederá en materia civil, por ejemplo. En materia civil, digamos lo que las cuotas alimentarias tendrían que prescribir en un término de 3 años contados a partir del momento en que eran exigibles. Pero en materia penal se entiende como hecho jurídicamente relevante que el incumplimiento de la obligación alimentaria se dio entre el 1 de mayo del año 2007 y el 1 de mayo del año 2008. El delito de inasistencia alimentaria es un delito de omisión.
pero es un delito de omisión que tiene una característica muy particular, y es que en los delitos se establecía que en los delitos de omisión propia, como por ejemplo el delito de inasistencia alimentaria, pues nunca existía la posición de garante. Pero particularmente en el delito de inasistencia alimentaria, el sujeto activo es un sujeto activo calificado. ¿Y por qué es un sujeto activo calificado? Porque solo podrá ser sujeto activo del delito de inasistencia alimentaria quien tenga el deber jurídico. ¿Y el deber jurídico quién le tiene? ¿El ascendiente o el descendiente? Pero entonces uno podría decir, y solo podrían cometerlo estas personas, ¿no? Inclusive uno podría ser interviniente de este delito. Pensemos, por ejemplo, en una persona que es el curador o el tutor de una persona que dilapida sus recursos. Pues yo sé que eso ha tenido unas regulaciones novedosas, pero entonces yo soy el encargado de manejar o el encargado de custodiar y administrar los bienes de una persona, y entre ellos tengo la obligación de proporcionar los alimentos a los hijos o a los ascendientes de esta persona. Pues nótese que allí quien tiene el deber jurídico soy yo, pero estoy desarrollando el comportamiento por interpuesta persona. Entonces podría ser entendido como interviniente de este comportamiento. Esto es un delito eminentemente doloso. Quiere decir que el sujeto activo, con conocimiento de que se está sustrayendo de la obligación alimentaria, pues dirige su voluntad al desarrollo de esta conducta delictiva sin que exista una justa causa para el desarrollo del comportamiento. Es decir, que no admite entonces una modalidad imprudencial. Al final de la charla del día de hoy nos vamos a dirigir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos los defensores públicos frente a esto? Pues realmente el trabajo del defensor público es, no quiero decir que los casos sean sencillos, sino que la función del defensor público es relativamente sencilla. Es establecer la existencia de la obligación, el vínculo entre el alimentante y el alimentado, y la existencia o no de una justa causa en el desarrollo del comportamiento. Y esto es precisamente lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia en el radicado 46.389 del 29 de abril del año 2020. ¿Qué es lo que tiene que ser objeto de acreditación y cuáles son los elementos del delito de inasistencia alimentaria? Entonces nos encontramos, lo primero que tiene que existir es un vínculo entre el alimentante y el alimentado. Es la relación normativa. ¿Que la da quién? La ley. Pero aquí, pues es importante analizar lo que acaba de plantearles. Solo estas personas podrían ser entonces los sujetos activos de este comportamiento. Entonces, en principio sí, el sujeto activo de este comportamiento tiene que ser el que tenga el vínculo que da lugar al alimentante-alimentado. Pero recordemos que el artículo 29 del Código Penal, en el inciso tercero, también nos dice, también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntariamente detente. Entonces, por ejemplo, si yo soy el representante de una persona natural que administra los bienes de aquella persona, también soy autor del comportamiento. Lo que pasa es que al no tener en este momento las calidades específicas, podría llegar a ser interviniente. Alguien dirá, Andrés, no te estás yendo muy lejos, o no será que estás muy loco, esto no pasa en la práctica. Pues es posible que no suceda con mucha frecuencia en la práctica, pero si yo soy el administrador de los bienes de una persona natural y a mí se me ha encargado, por ejemplo, suministrar mensualmente la cuota alimentaria, pues soy autor porque estoy representando a ese ente colectivo. Pero como no tengo las calidades específicas del sujeto activo, es decir, no tengo el vínculo entre el alimentante y el alimentado, pues entonces se difuminan los elementos del tipo en mí y yo vendría siendo entonces el autor de esa conducta delictiva. Eventualmente en calidad de interviniente, si es que entendemos que no existen las circunstancias que ameritarían esta situación. Lo que pasa es que precisamente la autoría en representación de otras implica entonces que se trataría de un delito especial, es decir, que no podría ser desarrollado por mí mismo. Ahí les dejo pues esa inquietud por si alguno quiere establecer algún tipo de discusión al respecto.
Entonces, lo primero que tiene que analizarse en el delito de inasistencia alimentaria es la existencia del vínculo de parentesco o la obligación entre el alimentante y el alimentado. 2, la sustracción. Esa sustracción de la obligación alimentaria puede ser total o puede ser parcial. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Pues si se fijó una cuota alimentaria, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos y el alimentante se sustrae de la obligación parcialmente aportando simplemente 700.000 pesos, incurrirá en el delito de inasistencia alimentaria, salvo que demuestre que existe o que media una justa causa para la sustracción de la misma. Tiene que existir o debe o para que se configure la conducta delictiva, la sustracción total o parcial debe obedecer a una injusta causa. Es decir, si existe una justa causa en la sustracción de la cuota alimentaria, la conducta será atípica. Y será atípica porque precisamente uno de los elementos del tipo es la inexistencia de la justa causa. Todos los delitos de omisión propia, pues, tienen ese anticipo de la antijuridicidad. Casi todos los delitos de omisión propia nos dicen esto. Si usted se va, por ejemplo, al delito de omisión de socorro del artículo 131, es el que nos dice, el que sin justa causa omitiere el apoyo a una persona cuya vida, cuya salud se encuentra en riesgo, incurre en pena de tanto. El delito de inasistencia alimentaria, pues precisamente también nos habla de ese anticipo de la antijuridicidad, el que sin justa causa se sustraiga de la obligación entonces de proporcionar los alimentos a su ascendiente, descendiente, cónyuge o compañero. Entonces, ¿qué implica esa justa causa? Esa justa causa establece una razón por la cual ese incumplimiento pues no le es atribuido a la persona a título entonces de un comportamiento doloso. Compañeros, nuevamente verifiquen sus micrófonos. Hay una persona que lo tiene encendido para efectos de que no se distraiga el normal desempeño de la barra. Y doctor José Germán Estupiñán, por ahora apaguemos la cámara que la tiene encendida y estamos mirando todos a su texto. Entonces le agradezco que nos colabore con eso. Entonces, el bien jurídico tutelado, pues apenas obvio la familia, es una conducta de infracción del deber, no es una conducta de resultado, es un comportamiento de ejecución permanente en el cual se debe delimitar el espacio temporal y se fundamenta la punición en el grave incumplimiento de los deberes familiares. ¿Por qué? Porque siendo la familia entonces el núcleo de la sociedad, el delito de inasistencia alimentaria afecta precisamente los deberes de esa familia. Quiero plantear nuevamente esta discusión. Siendo el delito de inasistencia alimentaria un delito de ejecución permanente, entonces, ¿cuál es el momento que marca el hito en lo que tiene que ver con la construcción del hecho jurídicamente relevante? Antes de la ley 1826, pues ese momento lo era la audiencia de formulación de imputación. A partir del 12 de junio del año 2017, pues entonces encontraremos que el traslado de acusación será el momento hito en el desarrollo del hecho jurídicamente relevante. ¿Qué es lo que estoy significando en este punto? Lo que estoy queriendo decir es que se entiende para efectos de la imputación de cargos que la inasistencia alimentaria comprende el primer hecho objeto de denuncia hasta el momento en el que se dé el traslado de acusación, porque atendiendo entonces al resorte de lo dispuesto en el artículo 539, si mal no estoy, el traslado de acusación, conforme al parágrafo tercero, hace las veces de imputación de cargos. Y a partir entonces de la imputación de cargos, pues ya no podrán ser objeto de imputación ningún otro tipo de hechos que sean objeto de persecución por parte del ente fiscal. El delito de inasistencia alimentaria, pues también tiene por lo menos 5 regulaciones internacionales interesantes a nuestro juicio. Aquí las voy a tocar simplemente de manera preliminar. El artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los artículos 10.1 y 10.3
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto de menores. Entonces, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 16, específicamente encontramos como fundamento de punición el numeral tercero. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y en el artículo 25 nos habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación. El concepto de alimentos en materia civil, de los alimentos congruos y de los alimentos necesarios, pues establece entonces que no se trata única y exclusivamente del concepto de la alimentación biológica, sino que los alimentos pues constituyen un concepto un tanto más amplio. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos y de los Derechos Civiles, el artículo 10 establece entonces que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección. Se concede entonces la protección a las madres durante el periodo del tiempo razonable de lactancia y se adoptan medidas de protección y asistencia en favor de niñas, niños y adolescentes. Y el artículo 17 nos dice entonces que al ser la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad, se le reconoce un especial ámbito de protección, reconociendo entonces el pleno goce y el pleno reconocimiento de la redundancia de los derechos a los hijos tanto nacidos dentro del matrimonio como por fuera de aquel. En la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, pues se establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de ninguna naturaleza y existe entonces dentro del texto una cooperación procesal internacional en materia de obligaciones alimentarias. Entonces nos dice que las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tienen eficacia extraterritorial en los estados parte de la convención, siempre que se cumplan pues con algunas de las condiciones que allí se establecen, a lo mejor con las condiciones que allí se establecen. No me voy a poner a leerlas, esto pues como de costumbre queda a disposición de ustedes por si alguno quiere consultarlo, pero pues básicamente se contraen a que exista una sentencia debidamente proferida por la autoridad notificada y que haya sido objeto entonces del respeto de las garantías procesales de aquel sujeto. Cumplidas esas condiciones, pues las sentencias extranjeras tendrán efectividad en todo tipo de territorio que haga parte de la convención. Esta legislación es novedosa, es la legislación 2097 del año 2021, que establece entonces el registro de deudores alimentarios morosos y se dictan otras disposiciones. Entonces esa ley tiene pues por objeto que se cree el registro de deudores morosos de cuotas alimentarias como un mecanismo de control al incumplimiento. Se establece entonces que será objeto de registro la persona que se encuentre en la mora de la obligación alimentaria a partir de la tercera cuota y se establece una cantidad de consecuencias para quien se ha inscrito en esa red o en ese listado de deudores morosos. Entre ellas, la prohibición de salir del país y efectuar el trámite migratorio en Colombia o en cualquier entidad que haga sus veces, la suspensión del cargo público si es que se encuentra en este tipo de circunstancias, la circunstancia de que no podrá expedir ningún tipo de crédito salvo que se trate para la finalidad de cumplir la mora alimentaria, no pueden ajenar bienes, muebles o inmuebles sujetos a registros salvo que tenga el paz y salvo del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta circunstancia pues le genera mayores posibilidades al Estado de las que ya tenía con las disposiciones de la ley 1098 y las disposiciones del juez de familia en materia de cuotas alimentarias. Bueno, entonces volvemos con nuestro análisis. En el delito de inasistencia alimentaria lo que encontramos o lo que debemos encontrar es el vínculo entre el alimentante y el alimentado, la sustracción total o parcial de la obligación, la inexistencia de una justa causa para haberse sustraído de la obligación, el bien jurídico familia, que es diferente al patrimonio económico, y se trata de un delito de peligro y de ejecución permanente. Con mucha frecuencia
se dice, hombre, pero es que si el texto constitucional dice que en Colombia no habrá prisión o arresto por deudas, ¿cuál es la razón para la cual se pueda judicializar en el delito de inasistencia alimentaria ese incumplimiento? Entonces, reiteramos, lo que se judicializa en el delito de inasistencia alimentaria no es el patrimonio económico, sino la grave afectación al bien jurídico tutelado, que es el de la familia. ¿A quién se le deben alimentos en materia civil? Entonces, en materia civil, pues esto ha tenido demasiadas modificaciones y demasiados aspectos que han sido objeto de análisis constitucional, pero se le debe entonces alimentos al cónyuge. Al cónyuge se le deben alimentos, pero en virtud de la disposición de la sentencia C025 del año 2009, también se le deben alimentos al compañero o compañera permanente o a las parejas dentro del mismo sexo. No puede ser objeto de discriminación. También se le deben alimentos a los descendientes, legítimos o no legítimos, a los ascendientes, legítimos o no legítimos, al cónyuge culpable, siempre que se haya tramitado el proceso y se establezca entonces que existe uno de los cónyuges culpables. En el proceso de divorcio o en el proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, pues se establece entonces o se puede establecer cuál de los cónyuges es el culpable. Y si uno de ellos lo es, pues se le puede cargar con la obligación alimentaria. También a los hijos que se hayan producido por fuera del matrimonio y a los nietos que sean producto del matrimonio o que sean por fuera de ellos. A los ascendientes que de cualquier manera tengan la relación con el sujeto, no necesariamente las naturales, también pueden ser a los ascendientes adoptivos, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos, inclusive a aquellos que no sean dentro del matrimonio, los medios hermanos igualmente, y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o revocada. A estas personas se le deben alimentos de conformidad con el artículo 411 del Código Civil. Pero materia penal o en materia penal solo se le deben alimentos al ascendiente, inclusive pues al ascendiente adoptante, al descendiente, incluyendo al descendiente adoptivo, al cónyuge, compañera o compañero permanente. Entonces nos ubicamos en línea ascendente, en línea descendente y al compañero o compañera permanente. No se le deben alimentos a los colaterales ni tampoco a una persona frente a la cual se haya generado una donación cuantiosa. Solo entonces ascendientes, descendientes y al cónyuge o compañera permanente. No tiene entonces la obligación de realizar a los colaterales. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, reiteradamente la Corte ha sostenido que la inasistencia alimentaria se estructura a partir de tres elementos. La existencia del vínculo o parentesco entre alimentante y alimentado, lo que obliga la obligación legal de suministrar alimentos. La sustracción total o parcial de la obligación alimentaria y la inexistencia de la justa causa. Esto es el incumplimiento que no justifique entonces el desarrollo del comportamiento. Sobre ese elemento, pues se ha establecido por parte de la jurisprudencia que no puede ser de cualquier índole, sino que ha de ser una justa causa constitucional y legalmente admisible, tanto más si el afectado es un menor de edad en razón a la prevalencia de los derechos. Y se ha establecido igualmente que la determinación del carácter justo o injusto de la infracción debe atender entonces a la circunstancia de buscar que efectivamente la justificación establezca una razón de peso para que el deudor de la cuota alimentaria pues no tenga la posibilidad de suministrar o de cancelar la misma, por cuanto implicaría un sacrificio de su propia existencia. En otras palabras, cuando hablamos de la justa causa, lo que debe ser objeto de análisis por parte del operador judicial es si aquella persona que se sustrajo de la obligación, pues de haberla cumplido, se hubiese puesto en una situación de riesgo el mismo. Es decir, sacrificar su propia existencia para el desarrollo de la obligación alimentaria. Una de las razones por las cuales existe entonces una justa causa
es la imposibilidad económica de sufragar la cuota alimentaria que ha sido objeto de análisis por parte de una autoridad judicial, por ejemplo, cuando se asignó una obligación alimentaria o que ha sido pactada por las partes. Entonces, si el obligado no cuenta con los recursos económicos, mal puede deducirse su responsabilidad penal, pues no se trataría de una situación en donde voluntariamente, es decir, con conocimiento y voluntad deliberado, pues se sustrae de la obligación, sino que lo hace en razón a que efectivamente no tiene la capacidad económica o las capacidades para cumplir con la obligación de la misma. También la Corte Suprema de Justicia, ya de manera reiterada, insistente, casi que ya a punto de que se convierte en un aspecto de evidente ocurrencia, pues nos ha dicho que en los delitos de inasistencia alimentaria no hay lugar a considerar que se trata de uno de los delitos atroces contra niñas, niñas y adolescentes que implique entonces la aplicación intramuros de la pena. Nos ha dicho entonces que la suspensión de la ejecución de la pena es absolutamente procedente en el delito de inasistencia alimentaria. ¿Desde cuándo está diciendo esto? Lo está diciendo desde el fallo del 2017, SP 18927, radicado 49712 del 15 de noviembre. Ha sostenido que la prohibición de suspender la ejecución de la pena prevista en el numeral sexto del artículo 193 de la ley 1098 solo se predica para delitos atroces e inhumanos, dentro de los cuales no se encuentra el delito de inasistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque el artículo 193 de la ley 1098 lo que busca es sancionar precisamente esos delitos que tienen una connotación de delitos atroces, dentro de los cuales no se encuentra pues precisamente este comportamiento. ¿Qué nos dice el artículo 193 de la ley 1098? Nos dice que con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior, es decir, la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de garantizar el restablecimiento de los derechos en los procesos de los delitos en los cuales sean víctimas, pues se establece entonces que entre las circunstancias pues que tienen que ser atendidas por parte del juez es que tiene que darle prioridad a las diligencias que allí se encuentren, tiene que citar a los padres de los menores para que conozcan de sus derechos, presta atención para que en la sanción de los responsables se haga efectivo la indemnización de los perjuicios y el restablecimiento de los derechos, pues tiene que decretar de oficio todas las medidas tendientes a la protección, debe tener cuidado para que en los procesos donde exista la posibilidad de disposición del derecho, entre ellos la indemnización integral, pues no se vulneren los derechos de los mismos, se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, debe poner especial atención para que en las diligencias en las cuales se intervengan los menores no exista desatención de sus derechos, debe tener en cuenta el interés superior del menor, debe ordenar a las autoridades competentes la toma de las medidas para garantizar la seguridad de los menores, informa y orienta o debe informar y orientar a los representantes legales de los menores sobre sus derechos, debe tener especial cuidado cuando se rinda el testimonio de los menores y en las diligencias en las que debe intervenir un niño, niña o adolescente, la autoridad pues debe verificar que se trate de una disposición libre. Pero específicamente nos dice que el juez debe abstenerse de decretar la detención domiciliaria cuando se trate de un miembro de la familia del menor. Entonces, de alguna manera se había interpretado que la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por ejemplo, eran inaplicables en este tipo de delitos por cuanto se trataba de menores de edad. Y aquí entonces la Corte Suprema de Justicia establece que en el delito de inasistencia alimentaria, pues por supuesto que resulta procedente la suspensión de la ejecución de la pena. De otras cosas, es un contrasentido considerar que si lo que se busca es la armonía familiar y que efectivamente se satisfaga la cuota alimentaria del menor, pues se mande en prisión a una persona, porque naturalmente allí esta persona se encontrará aún más incapacitada para el cumplimiento de esa obligación alimentaria.
En la decisión 4395 del año 2018, radicado 52960, se establece que el delito cometido contra un menor de edad, cuando se trata de inasistencia alimentaria, el pago de los perjuicios no configura un requisito adicional a los ya indicados en el artículo 63 del Código Penal para que opere la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, en muchas oportunidades también se encontraba que le hacían exigible el contenido del pago de los perjuicios en aquella conducta delictiva. Hombre, pues si la persona no tenía para sufragar la cuota alimentaria, pues exigirle el pago de perjuicios no implicaría una exigencia razonable en contra del menor. Recordemos que para que se aplique la suspensión de la ejecución de la pena impuesta debe ser inferior a 4 años, no debe encontrarse dentro de los delitos prohibidos en el artículo 68A, la persona no debe tener antecedentes delincuenciales dentro de los 5 años anteriores, salvo que el juez determine que no se hace necesaria la ejecución de la pena. Y pues en todo caso, no existe la obligación del pago de perjuicios. Esto no es una de las exigencias que trae el artículo 63 del Código Penal, ergo no pueden los jueces hacer esta exigencia a los ciudadanos. En la decisión del 3 de junio del año 2020, radicado 52492, pues dijo la Corte que con independencia de que se acreditara el pago de la cuota alimentaria, la regla de la suspensión de la ejecución de la pena cuando se trata de delitos de menores de edad y no se trata de conductas de extrema gravedad como los delitos atroces, pues no depende la aplicación del subrogado de la cancelación de la cuota alimentaria o los perjuicios. Recordando entonces que no podría generarse este tipo de exigencia. En la 4124 del año 2020, pues nos dijo la Corte Suprema de Justicia que interpretando el canon del artículo 193, esta circunstancia de la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena o de la prisión domiciliaria, pues no era aplicable al delito de inasistencia alimentaria porque se trataba entonces de su aplicación solo para delitos de mera gravedad. Otras decisiones importantes, la 844 del año 2021, en el radicado 58739, nos dice entonces que el juez competente para conocer del delito de inasistencia alimentaria es el juez donde se encuentre residenciado el menor de edad que tuviese entonces la circunstancia en la cual no se le ha dado lugar a la aplicación del comportamiento o donde no se ha cumplido la cuota alimentaria. Recordemos que en materia penal la competencia no se fija por la residencia de los denunciantes o de los denunciados, sino por la ocurrencia del delito. Pero en materia del delito de inasistencia alimentaria, pues sí, donde se encuentre residenciado el menor. No diría yo que por donde se encuentre residenciado, sino porque donde se incumple la cuota alimentaria es donde efectivamente se ha materializado la conducta delincuencial. La Corte prefiere pues la fijación de este tipo de, o considera que la fijación sea en razón pues a el lugar donde se encuentre residenciado el menor. Esto tanto para el juez de control de garantías como para el juez de conocimiento. Entonces aquí nos lo recuerda la Corte Suprema de Justicia en este auto de definición de competencia. En la decisión 405 del año 2021 nos recuerda que se trata de un delito de peligro. La sanción reside en el grave incumplimiento de las prestaciones ligadas al rol que el miembro de la familia pues tiene frente a la sociedad. El bien jurídico que se tutela, lo recuerda, es la familia, se trata de un delito de peligro y pues se fundamenta en el principio de solidaridad. Y ahí pues nos recuerda las condiciones que deben ser cumplidas para el desarrollo de esta conducta. Una de ellas es que efectivamente el sujeto activo tenga la capacidad económica para sufragar la cuota alimentaria. Uno de los aspectos que tiene que tener en consideración el defensor, y esto lo vamos a ver en breve, es que la capacidad económica no puede presumirse. La capacidad económica tiene que acreditarse. Si la Fiscalía no acredita la capacidad económica, pues no está acreditando de suyo la injusta causa
para el desarrollo de la conducta punible. Para que pueda entenderse que existe una injusta causa, tiene que demostrarse por parte del Estado, a través de la libertad probatoria, obviamente, que existía la posibilidad económica de sufragar la cuota alimentaria. El artículo 233 establece en el parágrafo segundo que en el delito de inasistencia alimentaria es procedente la aplicación del principio de oportunidad. Así nos lo dice claramente el artículo 233 en el parágrafo segundo, cuando nos dice que en los eventos tipificados en la presente ley, pues será aplicable el principio de oportunidad. Ahí nos encontramos entonces con una pequeña dicotomía normativa. El artículo 193 de la ley 1098 establece entonces que se abstendrá el operador, escúchenme un segundo, específicamente el numeral, el artículo 193 nos dice, el artículo 193 en su numeral, el 193 de la ley 98, en su numeral sexto nos dice, se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados. Entonces, dos aspectos a tener en cuenta. Uno, la indemnización de perjuicios no es un requisito para la inasistencia alimentaria, porque se entiende por la interpretación de la Corte Suprema de Justicia que esto es aplicable en aquellos delitos atroces. Y es aplicable el principio de oportunidad siempre que los menores resulten indemnizados. Entonces, el principio de oportunidad o el criterio de oportunidad, pues es una decisión que toma el Estado, en la cual, a pesar de que se encuentran reunidos los suficientes elementos para considerar que el hecho existió y que el ciudadano es autor o partícipe de la conducta delictiva, pues se renuncia al ejercicio de la acción penal por razones de política criminal. Ligando entonces el contenido del artículo 193 al contenido del artículo 324, uno podría decir que el principio de oportunidad es aplicable en dos causales. Primera, en los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo en la ley no exceda de 6 años, como lo es el delito de inasistencia alimentaria, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida e individualizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Reparar a la víctima. En esta causal, pues hay que escuchar el concepto del Ministerio Público. ¿Qué implica escuchar ese concepto? Escucharlo, no necesariamente que avale. Y la causal séptima, cuando proceda la suspensión dentro del procedimiento a prueba, dentro del marco de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que es aplicable pues en los términos del artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, justicia terapéutica, justicia restaurativa, y que de la mano de los artículos 522 y siguientes nos permitiría llegar a algún tipo de acuerdo de consenso entre las partes. Presupone entonces, en todo caso, la reparación de la víctima, en este caso, de la persona a la cual se le debían los alimentos. El parágrafo tercero del artículo 324 dice que no se puede aplicar el criterio de oportunidad en investigación de acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando se trate de conductas dolosas a la víctima cuando ésta se trate de un menor de 18 años. Entonces, nuevamente, decimos que el 193 de la ley 1098 y el parágrafo tercero del artículo 324 de la ley 906, conforme lo hemos venido sosteniendo en el criterio de la Corte Suprema de Justicia, solo resultará aplicable para aquellas infracciones graves y atroces. Y, en todo caso, hay norma especial, que en este caso es el artículo 233, modificado por la ley 1181 del año 2007, que nos dice que en este delito es aplicable, en el delito de inasistencia alimentaria es aplicable el criterio de oportunidad. Nos vamos entonces al procesamiento para ir culminando pues mi intervención y darle paso a las preguntas u observaciones que ustedes deseen realizar. El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, con la modificación del artículo 2 de la ley 1142, nos dice que es competente para conocer del delito de inasistencia alimentaria el juez penal municipal. ¿En qué sentido nos dice esto?
en el numeral cuarto del artículo 37. Es de competencia del juez penal municipal los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. La Corte Constitucional declara, o mejor, el inciso segundo del numeral tercero nos dice que la investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considera necesaria, los efectos propios de la querella para el beneficio y reparación integral de la víctima del injusto. En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, dos cosas. La ley 1542 del año 2012, corrijo, no de 2014, sino de 2012, establece que el delito de violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria ya no son delitos querellables, sino que son delitos investigables de oficio. Entonces, el artículo 37, numeral tercero, cuando exigía la aplicación del concepto favorable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues tiene una derogatoria tácita, pero igualmente había sido declarado inexequible mediante la sentencia C-1198 del año 2008. Pero, de todas maneras, a pesar de que la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria no son delitos investigables de oficio a partir de la ley 1542 del año 2012, creo yo que sigue siendo aplicable lo dispuesto en la sentencia 454 del año 2006, cuando de alguna manera estableció que, a pesar de que un delito sea investigable de oficio, no significa que no puedan existir acercamientos en punto a una eventual reparación integral de la víctima. Y tan es así que precisamente en el delito de inasistencia alimentaria, siendo un delito investigable de oficio, es posible la aplicación del criterio de oportunidad. Tercer aspecto del procesamiento de este delito. Pues como todos lo sabemos, a partir entonces de la vigencia de la ley 1826 del año 2017, es decir, a partir del año 2017, 12 de junio, el procedimiento aplicable del delito de inasistencia alimentaria y de suyo el de violencia intrafamiliar es el del procedimiento penal especial abreviado. A diferencia de lo que sucede con la violencia intrafamiliar, que no puede ser sometida a la conversión de la acción pública en acción privada, en el delito de inasistencia alimentaria sí es posible, si se cumplen las condiciones del artículo 539, optar por la figura del acusador privado. Y pues como ya lo he venido sosteniendo, de la mano de la sentencia C-554 del año 2006 y del artículo 324 y del mismo parágrafo segundo del 233, es aplicable en este tipo de delito la justicia restaurativa. ¿Cómo se agrava la conducta punible de inasistencia alimentaria? La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o su patrimonio. Entonces, esto implica un delito de inasistencia alimentaria agravada cuando la persona, para sustraerse de su obligación, fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o su patrimonio. Típico caso de el padre que quiere, pues, el padre o la madre que quiere decir que no tiene cómo cumplir su obligación alimentaria, pues sustrayéndose o ocultando o gravando su patrimonio con deudas y con situaciones inexistentes. Y concursa eventualmente, puede concursar mejor igualmente con el delito de alzamiento de bienes, que se produce cuando la persona pues, fraudulentamente enajena sus bienes para eludir a sus acreedores. Aquí tiene que existir, por supuesto, una obligación clara, expresa y exigible, como lo es, por ejemplo, la fijación de la cuota alimentaria. Y el artículo 235 nos dice que cuando la persona haya tenido una investigación por el delito de inasistencia alimentaria, haya sido condenado, esto pues no implica la imposibilidad de iniciar otro proceso cuando así se encuentre demostrado. Y ahí podría ser aplicable el artículo 68A, que nos dice que no aplicará entonces ninguno de los sustitutos como la prisión domiciliaria, ni el subrogado y la suspensión de la ejecución de la pena cuando la persona haya sido condenada dentro de los 2 años anteriores. Recordemos que la inasistencia alimentaria presupone que la persona sin justa causa se sustraiga a su obligación,
Entonces no sería sancionar a una persona porque no tiene la capacidad económica, porque si no tiene la capacidad económica, pues la conducta sería atípica por no cumplir con ese anticipo de la antijuridicidad del comportamiento. Aquí a título de crítica, pues nótese que precisamente en el delito de inasistencia alimentaria, pues uno diría, entonces la persona que ha sido víctima de esta conducta punible, pues de alguna manera se ve compelida a iniciar cuantas investigaciones resulten necesarias mientras no se cumpla con la obligación del sujeto. De ahí pues que sería mucho más entendible que la investigación por este tipo de delitos pues se realizara en el ámbito de la jurisdicción que realmente corresponde al interés, que no es otra pues que la jurisdicción civil. ¿Qué es lo que, a mi juicio, nosotros los defensores públicos debemos realizar en este de delitos? ¿O hacia dónde apunta nuestra intervención? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en una investigación por el delito de inasistencia alimentaria? Hombre, nuestro trabajo lo considero pues respetuosamente y obviamente, salvo mejor criterio, se va a encaminar entonces a establecer: uno, existe la obligación alimentaria, es decir, realmente existe el vínculo entre el alimentante y el alimentado. Yo soy la persona por ley obligada a realizar el ajuste económico. Dos, la sustracción se está dando con una justa causa. Entonces, si por ejemplo la persona tiene 4 hijos, se gana 1 millón de pesos y está siendo denunciado porque no le pasa a uno 400.000 pesos, venga, yo no puedo cumplir con esa obligación porque no podría cumplir con las obligaciones frente a mis otros hijos, y de cumplirlo pues no tendría un mínimo vital para mi propia erogación. Ahí lo que tiene que hacerse es pues una regulación de la cuota alimentaria desde el plano civil. Recordemos que la fijación de la cuota alimentaria fijada judicialmente es una providencia que no alcanza ejecutoria material, es decir, que puede ser revisada cuantas veces sea necesario. Es una de esas sentencias que no hace a tránsito a cosa juzgada. 3. Delimitemos los hechos jurídicamente relevantes. ¿De cuánto a cuándo? Entonces, fecha inicial, fecha final. Si el incumplimiento es total, entonces que así se determine. Si el cumplimiento es parcial, ¿cuánto falta? Esto nos será de muchísima utilidad cuando lo que pretendamos discutir es precisamente una justa causa. Hombre, la persona pudo cancelar lo que en su alcance se encontraba. 4. Siempre busquemos la aplicación de justicia restaurativa. En estos casos, lo mejor que podemos hacer como defensores, obviamente, siempre que exista voluntad de nuestro representado y existan las condiciones, es buscar un mecanismo de justicia restaurativa. Y en últimas, pues tener siempre claro que en este tipo de eventos aplica la suspensión de la ejecución de la pena y que no pueden exigirse otro tipo de circunstancias en el desarrollo de la actuación. Hasta aquí pues llega mi intervención. Ya otro sería la malversación y dilapidación de los bienes de la familia, el incesto y otro tipo de delitos que por el alcance metodológico hoy no vamos a abordar en esta barra académica.